¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes, donde ahora sí que a la hora que nos hagan el favor de escucharnos y de vernos aquí en rompeviento.tv, pues bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos a 9 de junio de 2025, ya en pleno sexto mes, y bueno, pues cuántas noticias tenemos a nivel internacional y a nivel nacional, pero por supuesto, pues ahora sí que simbrados un poco por lo que está aconteciendo allá en Estados Unidos, concretamente en Los Ángeles, California. Y ya desde hace algunos días, pues hemos venido haciendo una recopilación de todas las agresiones que se han tenido hacia México, bien sea directa o indirectamente. Por supuesto, ahora estamos escuchando las noticias que en estas redadas que acaba de hacer, pues era así que el gobierno federal, porque recordemos que esto no fue una orden, digamos, a nivel del estado de California, sino fue a nivel federal de la agencia ICE, que es la agencia que se encarga de migración allá, de todo lo que tiene que ver con migración en Estados Unidos. Pues sí, estuvieron ahí haciendo redadas en varios puntos y bueno, pues ya empezaron a haber distintas protestas sociales allá y pues en esas estamos. Pero también hemos hecho un recuento de cómo ha estado interviniendo pues Estados Unidos política, económica, ideológica y militarmente en México pues en varias ocasiones. Aquí pues esto daría pie solamente a un curso que podría ser perfectamente un diplomado o inclusive pues una maestría en relaciones internacionales, o podríamos titularlo también en agresiones internacionales. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, la guerra de México, Estados Unidos, allá en 1846, 1848, en donde pues nuestro país nada más perdió la mitad de su territorio, incluyendo pues, los que ahora son pues algunos de los estados allá de la Unión Americana, como California, justamente pues donde estamos viendo esto, Los Ángeles, California, Nuevo México, Arizona, Texas, un estado eminentemente petrolero, Nevada, Utah y también partes de Colorado y Wyoming. Es decir, agresiones muy fuertes que pues ahora sí que pues beneficiaron fuertemente a las colonias originales de Estados Unidos por una cosa, por otra, por nuevos asentamientos, tipo con todas sus proporciones guardadas, lo que está haciendo Israel allá en Palestina, donde, pues, por ejemplo, en el caso de Texas, llevaron a varios asentamientos y después de pues, estar haciendo una serie de maniobras políticas, sociales, pues le preguntaron a la población que con quién se querían ir y pues mucha gente que ya estaba sentada allí, pues dijeron que con Estados Unidos y así fuimos perdiendo territorios, otras, por supuesto, con intervención militar. En fin, han tenido varios métodos, diversos métodos de hacerse del territorio y a veces no necesariamente en términos geográficos, a veces también en términos pues de ocupación ideológica, de ocupación territorial, en fin. También podríamos hablar de la intervención del 21 de abril al 23 de noviembre de 1914 en Veracruz, en plena época de la Revolución Mexicana. Si ustedes se acuerdan, ahí Estados Unidos bombardeó el puerto de Veracruz, insisto, durante la revolución, y allí era el presidente Wilson, Woodrow Wilson, que pues, en aquel momento desconocía afortunadamente a Victoriano Huerta y quería evitar que el gobierno precisamente de este usurpador pues obtuviera armamento europeo. Aquí hay que decirlo que no es que Wilson fuera así un gran protegedor de México, sino que básicamente en aquel entonces pues estaban las fuerzas de las grandes potencias en aquel entonces, en donde pues estaban Inglaterra, estaba Francia, estaba España y por supuesto Estados Unidos. Y ya desde aquel entonces, pues ya Estados Unidos andaba con su política de América para los americanos. Y entonces, en aras de contrarrestar la influencia europea, en este caso de Francia, por ejemplo, o de España, en fin, pues dijeron, pues no, que no entren estas armas, desconocemos justamente a Huerta y pues vamos a apoyar ahí a Venustiano Carranza, que en aquel entonces pues tenía un corte más nacionalista. En aquel entonces los marines estadounidenses se enfrentaron a los cadetes de la Escuela Naval Militar y también a la población civil. Allá recuerdo, allá en la Ciudad de México estaba la calle de José María Sueta, que es donde pues, estaban algunas de las oficinas de la Secretaría de Marina, antes de que las pusieran allá por Comanco. Y pues ese es uno de los edificios que se cayó justamente en 1985 con el temblor. Bueno, pues este teniente Azueta pues fue uno de los héroes de México que estuvo ahí pues defendiendo al país de justamente pues de las agresiones gringas. Y en otro contexto, digamos más, pues digamos por aquellos días, como no mencionar a Henry Lane Wilson. A lo mejor pues a usted no le suena, pero sí, si nos ponemos a leer un poquito de historia, pues este fue el embajador de Estados Unidos en aquella época, embajador en México, que tuvo un papel
súper relevante en el derrocamiento precisamente de Francisco y Madero. Y ese embajador, de ahí yo creo que viene desde aquel entonces, había dicho que Estados Unidos no tiene golpes de estados porque no tiene embajada norteamericana ahí, pues ahora sí que dentro de su territorio, aunque ahora estamos viendo pues una gran subversión dentro del propio gobierno estadounidense, pues ahí está el pleito que tiene Donald Trump con Elon Musk o Elon Musk, como quieran mencionarlo, y también inclusive ya algunos congresistas republicanos que están, pues ahora sí que teniendo los suficientes aperos para, pues, protestar en contra de algunas decisiones del presidente Trump. Bueno, en aquel entonces, volviendo a lo que estábamos comentando, Lane Wilson, pues, y estuvo identificando y contactando a grupos de conservadores y de oligarcas mexicanos que, pues, no tenían ninguna afinidad con el presidente Madero, al contrario, lo veían con muchísimas reservas, con muchísima, pues, sí, precaución, incluso lo consideraban su enemigo, y pues ahí hicieron un complot para derrocarlo, que fue lo que se llamó, y así lo pueden ustedes encontrar en varios sitios de internet o en algunos textos, como el famoso Pacto de la Embajada, en donde, entre otros personajes, Félix Díaz y Victoriano Huerta se pusieron de acuerdo para terminar con el gobierno de Francisco y Madero, y también Lane Wilson, pues también intervino en la decena trágica, aquella que se dio ya por por la Ciudadela en la Ciudad de México, y pues toda esta serie de movimientos culminó precisamente en el derrocamiento del presidente Francisco I. Madero en 1913. También recordemos que después de la caída de Madero, Wilson buscó que el gobierno de Taft y pues los subsecuentes gobiernos reconocieran a Victoriano Huerta, cosa que pues no, afortunadamente no se logró, pero que en aquel entonces, insisto, pues la coyuntura se dio con los avances que se tenían por parte de gobiernos europeos y que pues también en algún momento se llegó a decir que iba a haber posiblemente otra intervención militar de Estados Unidos en México. Después pasamos a la época de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando pues por ahí del 35 al 39, 40, en fin, la segunda parte de la década de los años 30 del siglo pasado, en donde pues ahí el gobierno de Estados Unidos, hay que decirlo, también tuvo algunas consideraciones a nuestro gobierno, insisto, nuevamente, no por buena onda como se dice ahora, sino básicamente pues por el contexto que estaba ya en la Segunda Guerra Mundial, donde pues ya desde el clima que se había creado inicialmente después de la Primera Guerra Mundial, luego llega la Segunda, y en fin, pues México se le veía en aquel entonces, recordemos, con el petróleo, recordemos que varias empresas petroleras, pues algunas eran inglesas, aunque otras eran pues también estadounidenses, pero que ahí se contuvieron en aras de que pues México no se le echara los brazos, precisamente, no en términos de guerra, sino en términos de afinidad, precisamente pues al movimiento alemán, al gobierno alemán, y pues digamos, a partir, me parece que de esa época se reforzó nuevamente pues, el intervencionismo económico y político vía organismos internacionales y también pues de la corrupción. Ahora sí que, como se decía en la época de Porfirio Díaz, pues los cañonazos que se daban no solamente a los generales del ejército, sino también a los gobernantes, y qué decir, pues de los negocios que se hicieron entre gente que vino a invertir en nuestro país y las concesiones y las facilidades que se le daban para que intervinieran aquí, pues en México. Y así, pues así nos hemos ido. Recordemos que después por ahí estuve buscando a quién se le atribuía aquella frase, a ver si ustedes la saben a quién corresponde, de que pues ya no era necesario intervenir militarmente en México, sino que pues se dieran las becas a estudiantes para que se formaran allá en las universidades estadounidenses, y después pues ellos, las personas que se formasen allá, pues vendrían aquí precisamente a México, pues a replicar todas las doctrinas que ya se les enseñara, y pues se reforzaría así el sentimiento pro-estadounidense, y ahí pues las cosas serían más, digamos, menos difíciles, vamos a llamarlo de esta forma, para los intereses de los distintos gobiernos de Estados Unidos. Y qué decir también de los diferentes pues, acuerpamientos militares y de la Marina Naval, de la Marina Armada de México, que también se estuvieron formando allá en las academias militares de Estados Unidos, que pues justamente se tuvieron
pues grandes cantidades de estos personajes a nivel militar que también vinieron a replicar sus enseñanzas y además ponerlas en acción. Cómo no, pues recordar pues todo lo que sucedió en la Guerra Sucia, donde muchos de los métodos que se emplearon aquí para acabar pues con los movimientos que buscaban unos nuevos caminos para hacer un México más justo, pues fueron empleados y pues estos fueron utilizados para aniquilar a las guerrillas, por ejemplo, la de Lucio Cabañas, la de Genaro Vázquez, la de la Liga Comunista 23 de septiembre, entre otros movimientos sociales que vieron aquí en el país, incluso no necesariamente armados, ¿eh? También recordemos, pues, en aquel entonces, lo que fue, pues ahora sí que los orígenes del PRD, pues cómo les fue, pues, por ejemplo, a muchas personas que simpatizaban en su momento, por ejemplo, con Cuauhtémoc Cárdenas, cuando pues, estuvo buscando la presidencia por ahí en la década de los 80. Bueno, pues llegamos a Donald Trump, que es precisamente pues, lo que estábamos ahora tratando de hacer un poco de reflexiones al respecto. Y recordemos que Donald Trump ha tenido dos mandatos. El primero allá que fue del 20 de enero de 2017 al 20 de enero de 2021. Y tanto en ese periodo como el que pues ahora acaba de iniciar, bueno, ya tiene pues varias semanas, pues ha estado agrediendo sistemáticamente a México. Bueno, aquí hicimos una recopilación, esta la tomamos de la BBC, si nos ayudas, Jero, en pasar pues, unas gráficas que recopilamos, ahí está la fuente donde lo sacamos, si las pudiéramos tener. Estas son unas frases que nada más pues, nos pueden hablar de cómo se ha movido, digamos, los intereses, ahora sí que psicoemocionales, políticos, económicos y sociales de Donald Trump hacia nuestro país. Aquí recopilamos algunas. México tuvo una gran noche en el Oscar y cómo no, si está acostumbrado, o sea, está acostumbrado México a arrebatarnos lo nuestro más que ninguna otra nación. Esto lo dijo el 24 de febrero de 2015, luego de que la película Birdman de Alejandro González Iñárritu pues arrasó en la premiación de los Óscares. Luego el 6 de marzo de 2015, vía Twitter, mandó este mensaje: no quiero nada con México más que construir un muro impenetrable y que dejen de estafar a Estados Unidos. Otra frase, esta la dijo el 11 de mayo de 2015 en Carolina del Sur, en donde pues ahí mencionó que México no se aprovechará más de nosotros, no tendrán más la frontera abierta, el más grande constructor del mundo soy yo y les voy a construir el mundo más grande que jamás hayan visto. Y adivinen quién lo va a pagar, pues México. Otra de las frases que pues, podemos recopilar precisamente de Donald Trump, donde decía: México no es nuestro amigo, nos está ahogando económicamente. Esto lo dijo el 16 de junio del 2015, justamente en un discurso de lanzamiento de su candidatura para las primarias del Partido Republicano. Otras de las frases que sacamos de aquel entonces, si nos pasa la siguiente, Jero, por favor. Bueno, estas son otras. Por ejemplo, cuando México nos manda gente, no nos mandan a los mejores, nos mandan gente con un montón de problemas que nos traen drogas, crimen, violadores, etcétera, ¿no? Esto lo dijo el 16 de junio del 2015, también en el discurso de lanzamiento de su candidatura. Otro mensaje, este del 6 de julio de ese año: los mayores proveedores de heroína, cocaína y otras drogas ilícitas son los cárteles mexicanos que contratan inmigrantes mexicanos para que crucen la frontera traficando droga. Casi un año después, el 2 de marzo del 2016, en un discurso de los llamados supermartes allá en Estados Unidos, mencionó que si miran los lugares como México, están matando nuestra frontera. Esto tiene que acabarse, amigos. Y luego el 31 de marzo del 2016, sí, pues, casi un mes después, en una carta al Washington Post explicando sus planes para financiar la construcción del muro fronterizo, dijo: es una decisión fácil para México. Hagan un pago único de 5, 10 mil millones de dólares para asegurar que continúe el flujo de 24 mil millones de dólares de remesas al país al año. Ahí podemos ir viendo cómo pues prácticamente no ha cambiado. Podríamos decir que al contrario, como que ha ido puliendo este tipo de pensamientos. Y vamos a pasar a una última diapositiva. Esta tiene dos pensamientos más y ahí tienen ustedes la cita de la BBC, de donde la sacamos. Y aquí, por ejemplo, el 5 de mayo del 2016, vía Twitter, dijo:
los mejores tacos son los que se hacen en el restaurante de la Torre Trump. Me encantan los hispanos. Fíjense toda la connotación que tiene esta frase, ¿no? Y luego, el 2 de junio del 2016, hubo un grupo de participantes de un importante campeonato de golf que se fue a la Ciudad de México para no jugar ese torneo pues, en una de sus propiedades ubicadas allá en Miami, en Doral, precisamente, y donde pues sarcásticamente, irónicamente dijo, bueno, está bien, espero que tengan seguro antisecuestros, es decir, pues mencionando que esto pues podría ser que a las personas que llegasen allá a la Ciudad de México, pues pudieran ser secuestradas en algún momento. A estas frases que sin duda son, me parece ser que muy ilustrativas, que no son nada exhaustivas, habría que a lo mejor hasta como hacen algunos moneros, sacar pues, alguna publicación de todos los disparates o las cosas que ha dicho Donald Trump, pero que sí reflejan su sentir, pues hay que agregarle los maltratos a Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, aquella vez que fue donde estaba también el primer, eh, pues ahora sí que alguno de los ministros de otro país, ahorita no recuerdo cuál, pero que prácticamente lo hacían a un lado. Y también, qué decir, cuando vino aquí a México y rompiendo todos los protocolos, parecía que el que estaba básicamente, pues ahora sí que de huésped, no de huésped, de anfitrión, quise decir, pues era él y no Peña Nieto. Y pues qué decir también de los desplantes que tuvo, pues ahora sí que los aranceles condicionados, en eso ya en época de López Obrador, de que si no se tenía un freno significativo del número de personas que llegaban a la frontera norte de México y del sur de allá de Estados Unidos, pues se le iban a poner una serie de aranceles a nuestro país, comerciales me refiero, que iban a ir subiendo gradualmente mes con mes hasta llegar a un 30-35% en aquel momento. Y que pues López Obrador ahí sí no tuvo más remedio, de acuerdo pues a las valorizaciones que han de haber hecho él y su equipo, pues que cerrar y cambiar de postura, porque en algunos momentos había iniciado diciendo que en nuestro país iba a ser de puertas abiertas, que los migrantes iban a poder pasar, que incluso se les iban a poder dar visas temporales, en fin, todo esto fue cerrado, todo esto repercute hasta nuestros días. Y bueno, pues ahora sabemos que pues, pasar de la frontera sur de México hacia Estados Unidos, pues cada vez es más difícil y cada vez, pues ahora sí que se han cumplido, si es que en algún momento se llegó a tener un indicador de cuántos, digamos, eran satisfactorios para Estados Unidos que se bajara el número. La presidenta acaba de hablar, creo que de 400 y pico ahora sí que de encuentros, como se les llama ahora. Antes había miles, estoy hablando de cifras mensualmente o inclusive diariamente de lo que se tenía ya entre las fronteras entre México y Estados Unidos. Esto sabemos, bueno, es una hipótesis mía, que pues ha sido uno más de los pretextos, porque finalmente no es una cifra condicional, es decir, si tú haces esto, pues vas a obtener esto. Aquí me parece ser que se haga o no se haga, de todas maneras, siempre se van a estar vigilando y superponiendo los intereses de Estados Unidos en una relación totalmente asimétrica que tenemos con aquel país por parte de nuestro país. Y también, pues habría que recordar, y seguramente ustedes van a tener una lista que podríamos engrandecer, ojalá nos manden aquí sus mensajes para que podamos hacerla más grande. Por ejemplo, qué decir de los maltratos que se le dieron a Marcelo Ebrard, en donde, pues, qué decir de la oposición aquí en México que se regodeó precisamente de todo lo que dijo Donald Trump acerca, pues, primero que nada, de la capacidad intelectual de Marcelo Ebrard y segundo, del posicionamiento, en donde dijo pues, que no había conocido una persona así, pues casi tan rastrera, ¿no? Cuestiones de ese tipo que, bueno, habría que ver primero que nada pues, las traducciones que se hicieron sobre sus dichos y también, pues, el contexto en el que se dieron estos. Y luego, pues digamos este segundo mandato que acaba de iniciar en el mes de enero. Y pues por un lado sabemos que ha habido varias conversaciones vía telefónica entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum y diciendo pues que es una mujer extraordinaria, así, alabándola, pero pues sí, sin dejarle pues ahora sí que de hostigar, de presionar a nuestro gobierno y pues una mano muy dura y también en términos diplomáticos no ha sido muy ortodoxo que digamos, porque pues se ha caracterizado en gran medida por tomar
él y sus funcionarios una serie pues, de medidas unilaterales. Por ejemplo, a reserva de que al rato lo mencionemos, pues ahorita estamos que a 9 de junio, recordemos el 25 de julio de 2024, pues hasta ahora no se han dado las explicaciones solicitadas por parte del gobierno mexicano de cómo fue que se dio la sustracción del Mayo Zambada y llegó a Estados Unidos, y que en aquel entonces pues también se dio la muerte del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, que también pues, ha sido acusado de varias cosas, y que en algún momento la Fiscalía del Estado de Sinaloa pues nos pretendió engañar diciendo que había sido pues asesinado en una gasolinera. No sé si ustedes lo recuerdan. Bueno, pues entre otras cosas, insisto, de medidas unilaterales, de medidas que sí sabemos, pero también de acciones, de planes estratégicos, planes tácticos que no salen a la luz pública, sino que se van haciendo, pues ahora sí, que por debajo del agua podemos también tomar algunos aspectos que son interesantes en la relación entre México y Estados Unidos. Por ejemplo, en su mismo discurso de posición, en la toma de posición de Trump, este aseguró que detendrá o que detendría todas las entradas migratorias de inmediato, y que pues iniciaría su programa Quédate en México. Si ustedes lo recuerdan, que establece que pues el gobierno de Estados Unidos puede regresar, bueno, o regresará a los inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos. En aquella ocasión, Trump recalcó que enviará personal militar directamente a la frontera para repeler las caravanas de inmigrantes. Hace poco estuvimos hablando aquí en varios programas de Rompimiento.tv que ya en la frontera entre México y Estados Unidos hay alrededor o cerca de 10,000 miembros precisamente de Fuerzas Armadas estadounidenses cuidando la frontera, pues perfectamente equipados, como si los inmigrantes o como si los migrantes de aquí para allá, pues fueran cuerpos armados, ¿no? No se está pensando en brigadas, no sé, yihadistas o de Hamas, algún grupo de estos, o de milicias de otro tipo, porque pues para nada, nada más habría que ver en las condiciones de traslado que pues, las y los migrantes hacen hacia Estados Unidos, a veces con una sola bolsa, o a veces sin eso, sino únicamente con lo que lleven puestos. Bueno, pues seguimos hablando de aquel discurso que dio justamente en su toma de posición, y pues en aquel entonces enfatizó que como lo había comprometido en su campaña, que iba a nombrar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, cosa que ya empezó a realizar ya con algunos cárteles, y que pues insistió también en que iba a utilizar a las fuerzas federales, incluso estatales, para combatir el crimen organizado aquí en nuestro país. Que esto, pues, es decir, es un acto abiertamente de intervención extranjera, porque así pues ahora sí que así lo tienen estipulado ellos en sus ordenamientos jurídicos, que pues ahora sí que cada país tiene los suyos, pero eso, a excepción de Estados Unidos, pues le vale un cacahuate, porque ellos, independientemente de las legislaciones de cada país, ya sabemos lo que son capaces de hacer, o bien, insisto, abiertamente, o bien por debajo del agua, por ejemplo, pues a través de desestabilización de gobiernos. Y también, pues, de intervenciones económicas, de extorsiones económicas y políticas que hacen a distintos países, pues ahora sí que a nivel planetario. En aquel entonces también sigo hablando del discurso de toma de posición. Ahí Trump anunció que iba a aumentar los aranceles en un 25%, advirtiendo que si México no detenía el flujo de migrantes y de drogas a través de la frontera, pues sí les iba a imponer nuevamente aranceles contra uno de sus principales socios comerciales, es decir, México con todo, y el tratado, el TEMEC, llamado el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. En aquel entonces textualmente dijo: vamos a utilizar aranceles e impuestos a otros países para enriquecer a nuestros ciudadanos. Establecemos el servicio de rentas externas para recaudar esas masivas cantidades de dinero que podrán entrar a la Tesorería Nacional, dice, y el sueño de los estadounidenses volverá a florecer. Hijo, bueno, pues ahora estamos viendo esta parte que tiene que ver con con las redadas que no empezaron este viernes, pero sí se hicieron más evidentes, o por lo menos fueron más mediáticas que las que ha habido en otras ocasiones, y luego pues en la noche empezaron una serie de disturbios que se tienen allá, ¿no?
Pero hay que recordar que esta deportación masiva es otro plan que él ya tenía desde el inicio de su segundo mandato, aunque, insistimos, lo condicionaba que México detuviera el flujo de migrantes y el tráfico de drogas. Esto, créanme, se ha dado. Al rato vamos a poner una diapositiva donde pues, podemos ver algunos indicadores, pero que también pues Estados Unidos no se iba a ir limpio en que se hiciera esta parte o en que estén haciendo este tipo de medidas. De ahí que, por ejemplo, el mismo gobernador de California pues ha amenazado con que va justamente pues, a entablar una demanda jurídica en contra del presidente Donald Trump, y también pues ahí está la alcaldesa de Los Ángeles, estoy hablando de Karen Bass, que también se ha manifestado en contra de esto. De hecho, cuando pues, fueron ahí las fuerzas de Tom Ham, de la patrulla fronteriza, pues el propio gobernador lo retó, le dijo, pues a ver, órale, pues a ver, aprésame, a ver qué sucede, ¿no? Y hoy, si ustedes revisan algunos de los portales de los periódicos, pues ahora sí que Trump dijo, pues yo sí lo hubiera tomado preso. Y ahí la acusación que puede ser básicamente de él es de la obstrucción justamente de la actuación de los agentes de inmigración que se tienen allá en Estados Unidos. Entonces ahí pues ya estábamos viendo esto, así que no había habido engaño para la población norteamericana que ha votado por Donald Trump. Y en aquel entonces también Trump, y eso también es preocupante, que en los señalamientos que hizo de que iba a sacar de Estados Unidos a las personas que llegaran de forma ilegal, pero también que iba pues, a eliminar las protecciones legales de quienes tienen un estatus de permanencia temporal. Es decir, aún estando, digamos, con cierta protección por las leyes estadounidenses, también Donald Trump se iba a ir o se está yendo sobre estas personas. Otro aspecto que podemos destacar de los muchos de las agresiones de Donald Trump hacia México es la orden del cambio de nombre del Golfo de México al Golfo de América. Aquí recordemos que la Cámara de Representantes aprobó el pasado mes de mayo una ley para cambiar permanentemente el nombre del Golfo de México por el decía el del Golfo de América. Ya Google lo hizo, de hecho, pues ha habido varios reclamos de México hacia esta empresa. Y aquí, en esta Cámara, la votación fue de 211 votos a favor y 206 en contra. Falta aún que este proyecto de ley avance en el Senado, pero no duden ustedes que la composición que tiene ahora, pues, si es que se decide, digamos, relativamente pronto, pues pueden más o menos aprobarlo. Entonces, pues sería un caso donde este pues, pedazo de geografía mundial pues, va a tener dos nombres, es decir, en la jurisprudencia que tenga Estados Unidos se le va a llamar Golfo de América, o bien, pues si no se aprueba, que esperemos que así sea, pues se le va a llamar Golfo de México a toda esta parte, digamos, pues ahora sí que de la geografía mundial y que pues colinda entre México y Estados Unidos. Recientemente, en otro punto, pues está la cancelación de la visa de la gobernadora de Baja California, y también es interesante, bueno, ya está la del esposo también, la de la pareja de la gobernadora también, y también contra el alcalde de Matamoros, de Tamaulipas. Pero aquí, cuando se dio esta cancelación de la visa con toda la serie de, pues ahora sí que de locubraciones que hubo al respecto, también hay que mencionar que, pues incluso Tim Golden hizo una publicación. Ya sabemos que este es un periodista que no está muy bien posicionado, pues por toda la serie de pifias, por todas las cosas que ha metido ahí, pues ahora sí que tipo Goebbels, ahí diciendo pues mete cizaña y a ver qué queda por ahí, y que pues según sus fuentes, pues había una lista de empresarios y políticos y políticas mexicanas que pues estaban ahora sí que en un listado de Marco Rubio, que es justamente pues el equivalente, pues ahora sí que a la Cancillería Mexicana de Relaciones Exteriores, y que pues más temprano que tarde iban a empezar o ir por algunos de ellos, casi casi ya, pues ahora sí que sacándolos de México, o bien digamos, en la sanción más discreta, si se le puede llamar así, o más leve, mejor dicho, pues sería la cancelación de sus visas. Recientemente también, y en otro punto, hemos visto el cierre de la frontera al ganado mexicano. Esto, digamos, qué decir, pues las medidas que empezó el gobierno de Estados Unidos
se empezaron a anunciar a fines de noviembre de 2024. Ya desde aquel entonces Estados Unidos, ya todavía en pleno gobierno de Biden, había restringido los envíos de ganado mexicano debido a la detección del gusano barrenador. Ahí recordemos que pues, es una mosca que pica al ganado. Digamos, ahí se meten los huevecillos. Estos huevecillos pues hacen todo su proceso, su ciclo biológico, vamos a llamarlo de esa forma, y en algún momento de este ciclo biológico pues quedan como larvas, y estas larvas se van metiendo al tejido de los ganados vía subcutánea, y ahí pues se siguen reproduciendo, y dependiendo de qué tanto se distribuyan en el organismo de estos animales, pues pueden llevarlos inclusive hasta la muerte o nada más llevarlos a cierto tipo de afecciones. Y obviamente pues cuando están en contacto muy cercano el ganado pues entre sí, pues es fácil que digamos este, pues este gusano se pueda transmitir, sobre todo también pues por las moscas pues ahora sí que lo están transmitiendo, ¿no? Es decir, el modo de transmisión. Aquí recordemos que México había tenido una fábrica de moscas estériles. Recuerdo que estaba prácticamente a la salida de Tuxtla Gutiérrez, ahí se tenía pero la cerraron. Desconozco por qué habrá sido y sería bueno investigar qué sucedió al respecto. Y creo que, si mal no recuerdo, que esta fábrica de moscas estériles se pasó a Panamá. Por favor, ahí corríjanme si me estoy equivocando. Y lo importante de esta fábrica de moscas estériles es de que cuando se hace la cópula entre la hembra y el macho, pues obviamente la fecundación, digamos, pues, no se produce. Entonces la mosca hembra no produce, pues ahora sí que crías, y en ese sentido pues se acaba la transmisión, ¿no? Aquí se supone que desde fines de noviembre había habido varias semanas de colaboración entre los gobiernos de México y Estados Unidos, las comunidades ganaderas, y la frontera norte pues, se reabrió parcialmente a mediados de febrero. Esto tras la implementación de protocolos para evaluar a los animales antes de ingresar a los Estados Unidos. Pero en mayo de 2025, pues ahí primeramente se anunció una suspensión, nuevamente una suspensión por 15 días a la importación del ganado México, pero que aún no se ha liberado la frontera. Es decir, siguen detenidas pues un montón de ganado que se exportaba de México hacia Estados Unidos, y que ahí está con las pérdidas pues, para el sector ganadero que esto representa. Hay que recordar que en Estados Unidos ya se había erradicado esta plaga en 1966, y apenas el 28 de abril de este año se había reportado que México había abordado bien, que hay que subrayarlo, había abordado bien las exigencias de Estados Unidos. Hay que recordar aquella frase de la presidenta diciéndole pues, al secretario de Estado mexicano encargado de estas cosas, sin enojarse, Julio, ¿no? Y pues el cruce de ganado, si bien se hizo lento a fines de abril, pues se terminó cerrando, y pues ahora dejó varadas cerca de 300,000 cabezas de ganado entre la frontera de Coahuila con Texas. Aquí el otro día que estuve hablando precisamente con un colega que pues se dedica a estudiar este tipo de cosas, el doctor José Naed, me decía, pues imagínate la cantidad de cosas que se necesitan para alimentar pues a 300,000 cabezas de ganado ahí en una cierta zona, pues las implicaciones que todo esto tenga de no mover precisamente, pues ahora sí que el ganado de una zona a otra. Y luego, pues también tenemos, ya lo habíamos mencionado, el famoso éxodo de los chapitos, ¿no? Recordemos ahí, pues, cómo se dieron las cosas. Bueno, cómo no sabemos que se dieron las cosas cuando, pues, ahora sí que fue pues, sustraído de México el Mayo Zambada. Aquí hay que recordar que parece que, pues, allí había una serie de negociaciones previas. Recordemos que después salieron una serie de familiares de justamente, pues ahora sí que del Chapo Guzmán, de uno de los chapitos, se fueron a Estados Unidos para entregarse al FBI. Ahí parece ser, insisto, que Ovidio, el ratón, hizo una negociación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y que es probable que ahí estén tratando de operar el criterio de oportunidad, pues, que el propio Departamento de Justicia le da justamente a este tipo pues, de acusados, y que
Podríamos decir que en el caso de México, ahí lo que alcanzó a decir el secretario de Seguridad Omar García Harfuch en alguna de las entrevistas que concedió a medios de comunicación, que las personas que salieron de familiares justamente, pues de, ahora sí que de los chapitos, pues no era buscado por las autoridades mexicanas y en ese entonces, y bajo ese supuesto, o bajo ese hecho, más bien dicho, pues no hay ningún problema del gobierno mexicano hacia ellos, por lo menos hasta ese momento. Ahí hay que recordar que estos familiares salieron del poblado de Jesús María en Sinaloa para entregarse, les decía, al FBI. Y aquí, pues, las preguntas son, qué tanto de información se está dando sobre el narcotráfico en México? ¿Qué tanto lo va a utilizar el gobierno de Estados Unidos sobre México? Y sobre todo, ¿cuándo y bajo qué condiciones? Allí está, por ejemplo, pudiéramos citar de los que se fueron, pues Griselda López Pérez, esposa de El Chapo Guzmán y madre de Ovidio Joaquín Guzmán López, quienes, pues ya sabemos, enfrentan cargos por tráfico de drogas. También iba una de las hijas, Grisel Guzmán López, esto según diversas fuentes que también, pues hasta ahora no hemos visto que se le dé un número pues un seguimiento más adecuado a este tipo de situaciones. Bueno, vean cómo es finalmente un pretexto que a Estados Unidos le interesa más seguir presionando al gobierno de México que realmente, digamos, pues tener, pues ahora sí que un control adecuado de pues ahora sí que los daños en términos de salud pública que está haciendo, pues ahora sí que el fentanilo y otra clase de drogas ahí en Estados Unidos. Jero, si nos apoyas con la última gráfica que pasamos, ¿hicimos? Fíjense esta gráfica, a ver si nos la pasan ahorita, por favor. Aquí la tenemos, ¿sí? Esta es de las últimas informaciones que se tienen. Vean que básicamente, pues ahora sí que la nota, esta que viene pues para ser publicada pues muy recientemente, ahí tienen ustedes la fuente, y esto, los CDC, que son los Centros de Enfermedades, del Control de Enfermedades, los famosos CDC que están en Atlanta, que son los encargados justamente pues, de llevar toda la epidemiología de las enfermedades ahí en Estados Unidos y que pues son digamos, un organismo muy reconocido a nivel mundial que inclusive, digamos, algunas de las medidas que ellos recomiendan o de los hallazgos que ellos tienen, bien sea pues, a nivel de sus comunicados, tienen sus propios medios de comunicación o a través de entrevistas que dan algunos de, pues, ahora sí que de sus integrantes pues, a diversas fuentes, pues ellos están reportando una reducción de casi un 24% en las muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos. Esto es pues muy importante, ¿no? Imagínense reducir, pues en un año prácticamente todo esto, pues como que no es una cuestión, pues así como si fuera cualquier cosa, ¿no? Aquí estamos hablando de pues, drogas muy letales, vamos a llamarlo así, y lo que establecen en sus comunicados, ahí tienen ustedes la fuente, donde nos dicen nuevos datos provisionales del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales de los CDC, es decir, de los Centros de Control de Enfermedades, predicen una reducción de casi un 24% en las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos para el periodo de octubre de 2023 a septiembre de 2024. Estos son los datos a nivel nacional disponibles más recientes, incluso estaban 26 de febrero de 2025, y nos dicen, los datos muestran alrededor de 87,000 muertes por sobredosis de drogas, cifra que todavía podemos decir es muy alta, ¿eh? Bueno, que se mueran en un país 87,000 personas por este tipo de cosas, más lo que se tenga, digamos, a nivel de daños, es decir, de la morbilidad que se tenga en daños psicológicos, psicoemocionales, en términos físicos, de accidentes, en fin, pues mucho, todavía mucho por hacer, ¿no? Pero fíjense ustedes, compárenla con la que se tuvo en el año previo, que fue de alrededor de 114,000 muertes. Y lo que dicen al final es, esta es la menor cantidad de muertes por sobredosis observada en todos los periodos de 12 meses desde junio del 2020. Entonces, pues como que sí es importante esta relación, ¿no? Y además, si esto lo contrastamos todavía no solo en términos de un año, sino lo que sucedía entre el 2020 y 2022, en donde según las propias estadísticas de Estados Unidos, allí el número de muertes pasó en 2020, que fue de 42,700, pasó a 111,029.
es decir, iba subiendo la tendencia en términos de mortalidad. Y aquí en el relato de Estados Unidos, pues obviamente se sabe que, o según ellos, los responsables son los chinos por enviar la materia prima y México, pues que es el que los introduce y los vende allá en su país. Como si las ventas del gobierno, bueno, no del gobierno, de las, pues ahora sí que de los cárteles de México, pues ya ahí terminara su labor, como si no hubiera coordinación, no solo para el acceso, sino también igual de importante, pues tiene que ver con la distribución pues de todas estas drogas que están haciendo ahí. Y aquí hay que recordar que ante esta situación, me refiero pues a lo del fentanilo, todo este tipo de cosas, pues y a lo de, quiere decir, por ejemplo, a la desconfianza que se ha tenido cada vez de manera más evidente, sobre todo desde que, pues de acuerdo, por lo menos de la información que se publica a nivel, pues ahora sí que de los medios de comunicación o de incomunicación o de información o desinformación, pues cada vez hay más desconfianza del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno mexicano. Aquí recordemos los chantajes de Donald Trump, por ejemplo, los de julio de 2019, la detención del general Salvador Cienfuegos, que hubo pues ahí en octubre de 2020, ya vimos lo de la entrega secuestro de Ismael El Mayo Zambada en julio del 2024, y también cómo pues en su momento el presidente López Obrador pues también restringió muchísimo las actividades de la DEA, el número de agentes, las condiciones en las que pueden operar en México, en fin, una serie de aspectos que no han hecho que pues realmente haya una muy buena, o bueno, más que darle muy buena, una buena relación entre Estados Unidos y México. Y otro de los puntos que podríamos destacar pues es el de las continuas amenazas para poner aranceles y el plan para grabar las remesas, que pues ya sabemos que está la discusión, que si el 5%, que si el 10%, en fin, es una cosa muy lamentable, muy indignante, muy indignante que todavía quieran hacer esto. Y recientemente, pues esto ha sido en los últimos días, pues las amenazas, bueno, de hecho ya está en ejecución la puesta de aranceles del 25-50% del acero y el aluminio, aunque esto viola los tratados comerciales que tienen, particularmente el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, insisto, en donde Estados Unidos pues hace básicamente convenios, básicamente que tratados en donde les conviene, y en aquellos que los firma y que no le conviene, pues simple y sencillamente pues no les hace caso, o por ejemplo en la situación que tiene que ver con las Naciones Unidas, por ejemplo en un llamado que se hizo al gobierno israelí. Fíjense, solamente para que dejara pasar ayuda humanitaria, no pusiera trabas y que pues, no se estuviera haciendo todo este genocidio, solamente por eso, solo por eso, pues Estados Unidos lo vetó. Ahora imagínense, en otro tipo de cosas, pues este tipo de ordenamientos son pues totalmente favorables a Estados Unidos, o Estados Unidos los hace favorables a sus intereses. Bueno, ya habíamos mencionado la declaración de narcoterroristas a cárteles mexicanos, pero pues ni una sola palabra a la industria farmacéutica, por ejemplo, que pues ahí empezó, o por lo menos se acrecentó todo este problema de narcodependencia que se tuvo con algunos productos, sobre todo con algunos analgésicos, y qué decir también de la industria militar que tuvimos aquí en el país, y bueno, que recientemente pues ahí se acaba de dar también de parte del Poder Judicial de Estados Unidos, pues le dieron ahora sí que palo, ¿no? A México, y no dejaron ahora sí que pues siguiera adelante una demanda por parte del gobierno mexicano para que pues en algún momento dado pues se diera la parte de responsabilidad que se tenía justamente por parte de estas industrias farmacéuticas que siguen justamente pues metiendo pues ahí sus lobbies, tanto la farmacéutica como la armamentista, y esto pues en aras de ganar dinero a costa de lo que sea. Y bueno, pues también las intervenciones de Marco Rubio, la presencia del portaaviones UIS o US Nimitz, no sé si lo estoy pronunciando bien, cerca de las costas de Baja California, supuestamente en aguas internacionales, las incursiones técnicas recientemente en el puerto de Veracruz, aviones y drones no tripulados sobrevolando el territorio nacional, el aumento de la presencia de agentes de la DEA y de otras agencias de Estados Unidos en la embajada. ¿Qué decir de lo que ha estado sucediendo allá en Sinaloa, cuando aparentemente
y en fechas recientes pues hubo una acción en contra de laboratorios de producción de drogas donde pues ha habido varias acciones donde se han pues incautado pues millones de dosis de fentanilo y que Estados Unidos primeramente pues se las atribuyó y luego pues ahora sí que tuvo que hasta salir la embajada para decir que no, que pues básicamente México era el que pues ahora sí que el que llevaba la mano en hacer este tipo de operaciones. Ya había mencionado las advertencias de las nuevas áreas de defensa nacional a casi 10,000 soldados en la frontera México-Estados Unidos, los comerciales intimidatorios a los migrantes de la Secretaría de Seguridad Interior, Kristen Noem, que nos pasan tanto por televisión como en cine, como en juegos que tiene uno pues, en el celular o en la tablet, en fin, este tipo de cosas que son eminentemente intimidatorios, que son racistas, bueno, en fin, y pues de las pocas cosas buenas que se ha tenido Estados Unidos a México, pues es la condena a Genaro García Luna de que pues, pague una parte de todo el dinero que se robó de aquí México. Y parte muy importante que esto pues sería a lo mejor tema de tratarlo en otro programa, pues que es el nombramiento del embajador Ronald Douglas Johnson, que pues básicamente el perfil de este embajador pues nos habla de cuál es el mensaje que Estados Unidos está dándole al gobierno mexicano para estar por acá. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos a los cartones. En esta ocasión, vuélvanme a disculpar, espero que sea la última vez donde no podamos leer algunos de sus mensajes porque estamos grabando este programa alrededor de la 1:30 de la tarde. Tengo pues un programa de horario, me pusieron un vuelo pues prácticamente a la misma hora de emitir el programa de Mirada Crítica. Y pues siempre gracias a la colaboración de Jerónimo y de Luis, pues nos es posible grabarlo un poquito antes para que pues, no nos quedemos sin programa el día de hoy. Entonces vamos a hacer una pausa, vamos a ver pues ahora sí que pues la pequeña cápsula que nos hizo Luis Cortés justamente relativa pues a lo que está sucediendo ya en Los Ángeles, California, en pues estas cuestiones que están viendo, en donde no se nos olvide que Donald Trump mandó precisamente al menos 2,000 elementos de la Guardia Nacional a reprimir las manifestaciones de descontento, justamente pues por esta pues, cacería que se está teniendo sobre migrantes para tratar de deportarlos y sacarlos de Estados Unidos. Ahora regresamos. A principios de junio, agentes de inmigración irrumpieron en centros de trabajo y espacios públicos de Los Ángeles, deteniendo a cientos de personas indocumentadas. Los detenidos fueron recluidos en un enorme búnker federal, donde golpeaban las paredes de sus celdas para mostrar solidaridad con las miles de personas que, desde el primer día, se congregaron a las puertas del edificio para rechazar estas operaciones. El domingo 8 de junio, y sin que lo solicitara el gobierno de California, la Casa Blanca movilizó a 2,000 efectivos de la Guardia Nacional. Soldados y policías federales establecieron un perímetro impenetrable alrededor del centro de detención, armados con escudos, postes antidisturbios y en algunos casos, fusiles. El despliegue provocó un choque institucional. El gobernador demócrata Gavin Newsom exigió al secretario de Defensa que retirara inmediatamente las tropas, calificando la medida de provocación deliberada y violación de la soberanía estatal. Trump, por su parte, defendió la orden presidencial y acusó a Newsom de poner en riesgo la seguridad nacional al negarse a cooperar. Incluso amenazó con arrestarlo. El tercer día de movilizaciones, la multitud coreó consignas contra ICE y desplegó banderas de Estados Unidos, México y Centroamérica. La policía municipal declaró ilegal la concentración y empleó balas de goma, mientras algunos manifestantes respondían lanzando piedras y petardos. Se registraron al menos 27 detenciones y daños a vehículos autónomos de transporte urbano. Desde Washington, el presidente calificó estas protestas de invasión migratoria y urgió al gobierno a restablecer el orden. Sin embargo, expertos legales advierten que su orden podría exceder las atribuciones presidenciales sobre la Guardia Nacional, regulada por el título 10 del Código de las Fuerzas Armadas, que normalmente requieren autorización del gobernador estatal. Este choque entre la Policía Federal de mano dura y la realidad de una ciudad construida por generaciones de migrantes mantiene en tensión a la ciudad de Los Ángeles. En un escenario donde la justicia y los derechos humanos se ponen a prueba, surge la pregunta: ¿lograrán estas protestas frenar una política migratoria cada vez más agresiva? ¿Y qué sigue para las comunidades migrantes en la frontera con Estados Unidos?
Muchas gracias por seguir aquí con nosotras y nosotros en Mirada Crítica. Pues pasamos a los cartones de hoy. Hoy empezamos con uno de Hernández, donde pues dibuja aquí al nuevo mandamás de la OEA. Recordemos que ahí desde los tiempos de José Luis Almagro, pues las cosas no eran muy buenas, que digamos. Y aquí pues el mensaje, ¿no? Bueno, la verdad es que en la OEA, es decir, Organización de Estados Americanos, yo le pondría aquí Organización de Estados Norteamericanos porque pues van y vienen, pero parece ser que siempre están atentos a los designios que pues les dicta Estados Unidos, ¿no? Y dice, bueno, la verdad es que en la OEA nunca recomendamos la democracia. Esto a propósito de las declaraciones que hicieron justamente pues de la calificación que le dieron a las elecciones que acaban de ser en México del Poder Judicial. Es interesante que, por un lado, establecer que la delegación de observadores que vino por parte de la OEA no fue una invitación del gobierno mexicano, fue una invitación del Instituto Nacional Electoral. Y recuerdo también que en esos días, en el primero y segundo, el día de la elección y 1 o 2 días después, pues varios miembros estuvieron diciendo que, pues, que habían transcurrido en calma, etcétera, etcétera. Y después pues ya descalificaron la elección diciendo que no le iban a recomendar a ningún otro país que hiciera este tipo de ejercicios, pues porque pues ahora sí que las votaciones, los resultados habían coincidido por los supuestos, o bueno, por los llamados acordeones que se estuvieron distribuyendo entre la población. Aquí se le atribuye la gran mayoría pues a Morena y pues ahora sí que todo su aparato, y que pues esto va a seguir dando de qué hablar. Ya la presidenta pues hablaba que se guarden sus recomendaciones, y hoy justamente en la mañana hablaba de que pues ella no cree que hubiera esto afectado tanto lo de los acordeones, debido a que si se hacía un análisis entre el primero y el segundo lugar, había gran distancia entre uno y otro, y que si la gente hubiera votado en su mayoría, digamos, guiada por los acordeones, pues entonces hubieran tenido básicamente votaciones similares los unos con los otros. Entonces, por ejemplo, puso el caso de las votaciones entre hombres y mujeres, donde pues ahí había una gran disparidad entre ellos. Luego tenemos este cartón de Patricio, este, pues este dibujante ahí, vean pues sus clásicos monos, que a mí me encanta cómo dibuja Patricio, bueno, todos, ¿no? Y pues ahí está en el INE y dice 13% de participación inaceptable. Para el 2027 habrá que buscar un procedimiento más complicado, ¿no? Así como diciendo, pues aquí votaron muchos y hay que hacer que en esta elección judicial no sea solamente el 87% de abstención, sino muchísimo más. Yo creo que aquí, pues a mí me parece que este procedimiento, por lo menos mientras sigue este tipo de gobiernos, llegó para quedarse, y sí, habría que exigir, bueno, ahí viene una en el 2027, precisamente a la que hace alusión Patricio. Tendríamos que ser mucho más exigentes en cómo se dan estos procedimientos e ir vigilando, como la misma presidenta reconoce, todos aquellos, digamos, detalles o acciones o omisiones que se dieron en estas elecciones, pues ya no tendrían que repetirse. Ya tenemos ahora sí, con esta elección, una referencia. Ya la teníamos, me parece que no tan aceptable ni con uno ni con otro. Me refiero, no se vale comparar con las elecciones presidenciales, etcétera, porque sabemos que pues eso es donde más participa la gente, pero también se está ahora sí que tomando como referencia pues la votación, por ejemplo, para pues ahora sí que hiciera la investigación a los expresidentes, y hubo otra por ahí, me parece que del ZLN, donde en una fueron 7 millones y en otras no, fueron más, creo, de este 13%, y en otra pues fueron como 3 millones. Ahora sí ya sabemos cuánto podemos esperar como un mínimo, que me parece que un mínimo muy mínimo, porque esto pues habría que subirlo, y que pues conforme vayamos pasando, ahora sí vayamos teniendo pues más certeza, ¿no? De lo que se va votando aquí en nuestra población. El siguiente cartón es de Hernández, ya sabemos cómo dibuja él pues a los magistrados, y aquí pues pone en la portada del periódico un indígena en la Suprema Corte. Entonces, pues aquí el de la toga dice: ¿a quién le importa la democracia? Ha muerto nuestra aristocracia. Y ahí, pues, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a llegar una persona así con estas características? Y luego, pues, se le ocurrió decir precisamente que, pues, me refiero a Hugo Aguilar Ortiz, pues él no iba a usar ya ni la toga ni este tipo de cosas. Y bueno, pues se le echaron encima, ¿no? Que no conoce la Constitución, que este tipo de cosas.
Y el otro día, si pueden ustedes buscar aquí en Rompeviento, por ahí una discusión, un análisis de si tendría que o no utilizar la toga, todo este tipo de cosas. Muy, muy interesante que si este programa dura como 27 minutos, en donde pues además se vio ahí que pues esto se lanzó en cierto año, pero que además si se incumpliese no pasaría nada porque no hay castigo alguno para ello, ¿no? Entonces, sí, habría que ver cómo se van a ir dando las formas a partir de la nueva conformación del Poder Judicial que llegamos en México, aunque también habría que tomar en cuenta, pues hay una serie pues ahora sí que, pues de observaciones que se le hicieron a la presidenta y que también me parece que tendría que retomarlas el Poder Judicial, insisto, para mejorar pues las próximas elecciones que se tengan y también pues vigilar a los que están llegando aquí nuevamente y que van a partir a operar a partir de septiembre. Bueno, el siguiente cartón, este es de Chelo y se llama Hundidos. Entonces van ahí la crítica, ¿no? Está la oposición diciendo, idiotas, su votación fue un fracaso. Y pues vemos ahí pues cómo están ellos, cómo está la oposición y pues dónde están. Ahora sí que dónde está el piloto de la oposición y aquí yo creo que tendrían que ser pues más activos, ¿no? En sus demandas y pues levantarlo, ¿no? Porque sí, yo creo que sí que le hace bien a México tener una oposición no tipo la de Claudio X González, ni mucho menos la de Xochitl Gálvez, sino una pues más constructiva, también pues más equitativa y que pues por un lado tenga la suficiente fuerza de equilibrio para que por un lado ni se ahuyenten las inversiones extranjeras, se siga produciendo empresas en el país, no haya fuga de capitales, no haya una desestabilización, pero que también no recaiga todo el peso de la economía en los trabajadores mexicanos. El siguiente cartón que tenemos, este es de Armando Monsiváis, y pues aquí está el Poder Judicial. Vean cómo lo dibuja. No lo dibuja pues como una persona ahí, sino como un cerdo. Y ahí está pues con sus mensajes. Vamos a una dictadura como en Venezuela, vamos a una dictadura como en Cuba, y casi casi diciendo, vamos a una dictadura como en Oaxaca. Pues nada más habría que hacer un análisis de todo lo que nos quiso decir aquí Armando Monsiváis. ¿Y qué me dicen de este de rapé? Que pues dibuja precisamente a Benito Juárez, lo pone diciendo, ya era hora. Y ahí lo pone, pues indígena será ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí tiene el nombre de Hugo Aguilar Ortiz, que pues por ahí hay la discusión. Yo no quiero afirmar ni desmentir que pues él fue uno de los asesores del EZLN, pero ha habido que sí, o bueno, más bien dicho, he leído que sí y otras ocasiones he leído que no. Entonces, pues mejor lo investigamos bien para ver qué sucedió ahí. Pero por lo que sí, pues de que es una persona ahora sí que de raíces de pueblos originarios lo es. Y esperemos que, pues como hoy lo acusaron que era demasiado institucional, pues no lo sea y que en algún momento dado, pues sí, efectivamente represente no solo a la población originaria de México, sino también a la población afrodescendiente que mucha falta nos hace. Luego, el siguiente cartón, este ya es otro tema, este es sobre Donald Trump y pues sus impuestos, ¿no? Sus aranceles, aquí del 50%. Rapé titula este dibujo como sólido como el acero. Y pues sí, el tipo se manda haciendo estas cosas, híjole, y ahora que tiene su gran pleito precisamente con Elon Musk, las cosas se ponen muy interesantes y yo creo que no habrá que perderlas de vistas porque recordemos que Elon Musk en algún momento, o bien está planteando la necesidad de que haya un tercer partido político en Estados Unidos, o bien, pues ahora sí que nuevamente adherirse al Partido Demócrata, y inclusive ya Donald Trump ya lo amenazó diciendo que si él apoyaba al Partido Demócrata, le iba a ir muy mal. Entonces, pues las cosas están muy candentes al interior de Estados Unidos. Y vean este siguiente cartón, este es de Habas, donde, si ustedes recuerdan, había una película, ¿no? La Guerra de los Roses, y aquí pues pone justamente a Musk y a Trump, y lo pone pues en la parte de abajo diciendo, se acabó el amor, ¿no? Pues sí, se les acabó el amor y se les subió el odio, porque pues a veces cuando uno se enamora de alguien, en cualquier forma, bien sea parental o sea de una relación de pareja o de amistad,
pues a veces se muestran las partes más amables de los seres humanos, pero cuando hay enojos y cuando hay, digamos, conflicto de intereses y que uno se siente agraviado por la otra parte, pues ahí es cuando también se muestran las partes más jodidas, perdónenme la expresión, del ser humano. Y parece ser que eso está precisamente ocurriendo entre Trump y Musk, independientemente de que aquí no solo se queden con esta parte de la película, sino que habría que verlo en los grupos de interés que están felices y que seguramente lo ven como parte de un proyecto, pues para tomar el gobierno de Donald Trump. Siguiente cartón es de Camacho, este es de Reforma, este cartonista, y aquí pues ahora sí que uno podría cantar aquella canción que hizo famosa Pedro Infante, creo que fue en aquella película de a toda máquina, si mal no recuerdo, y que recientemente pues creo que la canta otro cantante mexicano que se llama Pedro Fernández, son las versiones que llegaba a escuchar por ahí, y pues aquí lo pone cantando a Donald Trump, si te vienen a contar cositas malas de mí, y esto en alusión a que Elon Musk está diciendo que las listas de Jeffrey Epstein, que recordemos que es una persona que fue acusada de pederastia, de tráfico de personas, bueno, imagínense de las orgías que organizaba y de la que pues ahí tiene a muchos políticos, empresarios, en fin, de todas las cosas que estuvieron haciendo que los tiene grabados y que en su momento Donald Trump, pues ahora sí que prometió que las iba a dar a conocer y que no se han dado a conocer y que mismo Elon Musk dice, pues no se han dado a conocer porque Donald Trump también está ahí. Y ahí está pues la amenaza de Elon Musk de que pues también lo va pues básicamente a ventilar. El siguiente cartón tiene que ver pues, con lo que pasó, con lo que está pasando este fin de semana allá pues, en Los Ángeles. Y aquí está, pues dibuja Hernández a varios miembros de la Guardia Nacional. Pero vean ustedes los apellidos que les pone Hernández, de José Hernández, Ramírez, García, Sánchez, Rodríguez, Martínez, porque finalmente, pues, imagínense, la presidenta Sheinbaum hablaba de 40 millones de mexicanos de primera, segunda o tercera generación, y que de esos 40 millones, más o menos el 10% son, digamos, están en un estado irregular en términos de documentos, pero que muchas de estas personas, pues, justamente forman este tipo de cuerpos. Me recordó mucho la situación de Vietnam, cuando pues ahora sí que gran parte de los soldados que se enviaron a Estados Unidos, sobre todo los que iban al frente, pues no necesariamente eran los anglosajones, sino básicamente latinos, afrodescendientes, etcétera. Luego ese cartón, este es de Tacho, y este se llama Bestia Israelí. En aguas internacionales, ojo, esto subrayenlo, en aguas internacionales, la Marina de Israel pues abordó este velero donde iban 12 activistas, entre ellos Greta Thunberg, que es una pues jovencita sueca, que recordemos que es una activista que se hizo muy famosa recientemente, y que pues estaba allí dentro de una coalición de la Flotilla Internacional que se llaman para llevar ayuda humanitaria pues, a Gaza, pues no la dejaron llegar, no les dejan llegar, habían partido de Italia este pasado 1 de junio y pues allí está Israel negándose a esto. Imagínense, hijo, es que ya ni cómo llamarlo, y peor aún, porque si ustedes oyen las declaraciones de Israel Katz, que así se llama, que es el ministro de Defensa de Israel, justificando esta situación, diciendo que él había dado órdenes para que en cuanto llegaran estos activistas, les pusieran ahora sí que grabaciones de lo que había hecho Hamas, justamente cuando en aquel 7 de octubre, cuando murieron, bueno, cuando mataron a 1.200 personas, se llevaron pues otro cierto número de rehenes como si los niños, las niñas, las mujeres, los 2 millones, pues fueran ahora sí que literalmente pues miembros de Hamas. Y no reconocer que también la población palestina pues ha sido víctima pues de las dos partes, ¿no? Siguiente cartón es de Jerge y este se titula Menú en Gaza. Vean ustedes cómo al centro de la diana está, pues, ahora sí que una lata con ayuda humanitaria, pues es que ahí están matando a población gazatíes. Recordemos que, pues, ahora sí que todavía el día de ayer mataron a varias personas que se acercaban a puestos justamente donde se distribuía este tipo de ayuda. Terrible, ¿no? Ya mencionábamos, creo que el viernes, como a una señora también la mataron porque se acercaba misteriosamente a uno de estos centros. Bueno, ¿qué podemos decir? Más que insistir
que tenemos que presionar como población mundial para que Israel termine este genocidio y también pues, presionar para que Estados Unidos deje de suministrar ayuda en términos de recursos monetarios y en términos de armamento precisamente hasta a Israel. Y hoy terminamos con esta foto del embajador palestino ante la ONU. Esta foto la publicó la jornada el 29 de mayo de este año, donde nos dice explota embajador palestino ante la ONU. Tras la apremiante situación que se vive en Gaza, donde Israel no solo mantiene a cuentagotas el flujo de ayuda humanitaria, sino que ayer incluso sus tropas abrieron fuego contra civiles hambrientos, ojo, civiles hambrientos de los que mató a 10 y dejó heridos a 62, Riyad Mansour rompió en llanto y golpeó la mesa al reprochar en la Asamblea de Naciones Unidas cómo puede alguien ver la situación en la franja sin tener el coraje de hacer algo. Bueno, pues en esta Asamblea de las Naciones Unidas, recordemos, Estados Unidos vetó la resolución y ¿qué ha cambiado de la situación que está aludiendo aquí Riyad Mansour ahora, 9 de junio? Nada. Bueno, sí, se ha cambiado. Siguen matando y matando a personas de Palestina por el solo hecho de estar ahí. Eso es todo por hoy. Que tengan un muy buen inicio de semana. Hasta la próxima.